Amén. Pues muy bien. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que estamos aquí en vivo desde el Zoom y a nuestros hermanos que van a estar viendo en diferido esta enseñanza desde las diferentes redes sociales de Facebook o de YouTube. Esta semana, este Shabbat, nos corresponde la Parashá 34, que es Bemidbar. Significa en el desierto o en la estepa. Y la tenemos al principio del libro de números 1 Yo del necesito escuchar aquí, dejen de estar peleando. Están aprendiendo algo bueno. Hermanitos, por favor, sus micrófonos, recuerden que se está grabando para YouTube y para Facebook. Les pedimos que tengan mucho cuidado cuando entren a la reunión de entrar con el microfonito apagado. Muchas gracias. Entonces les decía que esta porción de la Torá la tenemos de números 1 a números 4:20. Es el inicio del libro de números de Bamidbar. Amén. Los temas que vamos a estar viendo en esta porción, tenemos al principio la orden del Creador de hacer un censo a Israel. Enseguida tenemos cómo el Creador le ordena a Moisés distribuir las tribus, cómo iban a estar acomodadas las tribus alrededor del tabernáculo, alrededor de la tienda de reunión, del Mishkan. También tenemos lo que iban a hacer los hijos de Aarón. Igualmente, los deberes de los levitas, la redención de los primogénitos y la responsabilidad de los levitas. Esta es una porción muy, muy bonita. Normalmente no se estudia mucho este libro de números o de Bemidbar, ya que cuando vemos números y vemos muchos números y se nos hace tedioso el estudio de este libro o la lectura de este libro. Sin embargo, nos vamos a estar dando cuenta a lo largo de las siguientes porciones que son temas muy interesantes, muy bonitos y de mucha enseñanza y de mucho crecimiento en el conocimiento de la palabra del Creador. Bien, esta porción, esta parashá, inicia con las palabras en el desierto. En el desierto, Bemidbar. De ahí su nombre en hebreo. ¿Y cuántos, cuando escuchan o leen la palabra desierto en las escrituras, piensan que es algo como lo que están viendo aquí en su pantalla? ¿Cuántos piensan que es un lugar totalmente sin vegetación, totalmente de pura arena? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado que pensamos que es un lugar totalmente sin absolutamente nada de hierba, pero cuando vamos a la escritura, tengo dos pasajes aquí en su pantalla. Éxodo 3:1 nos da el ejemplo cuando Moisés se fue a pastorear las ovejas de su suegro. Éxodo 3:1 nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ellos, todos los israelitas, conocemos que tenían ovejas, que tenían ganado, los cuales pues necesitaban comer. Un mes después de que el pueblo de Israel estaba en el Mibdar, en el desierto, cuando ya se les agotaron las provisiones que llevaron de Egipto, oraron al Creador y el Creador les manda el maná. Y el pueblo se alimentó de maná durante 40 años. Pero, ¿y el ganado? El ganado, no dice la escritura que el ganado comiera maná. Es por eso que estudiando esta palabra en el desierto, nos damos cuenta
que no significa desierto como un lugar de pura arena y de absolutamente nada de plantas, porque otro de otro de los significados, o más bien uno de los significados de esta palabra es que significa pasto, potrero. También significa, o sea, todas estas palabras en el sentido de arrear el ganado. También significa, o bueno, es más bien un lugar como una estepa, o sea, un lugar sí seco, un lugar desértico, pero con plantas que están adaptadas a la sequedad. Sí hay plantas, son plantas que están adaptadas a la sequedad y de estas plantas es de las que se alimentó el ganado del pueblo. Esta palabra también significa hablar. O sea, el desierto es un lugar apartado en el que podemos hablar tranquilamente sin ser molestados. También significa pastorear. Y tengo otra prueba, Números 3:32:1, otro testigo en el que nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía mucho ganado. Números 32:1 dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Geser y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Entonces nos damos cuenta que el pueblo tenía mucho ganado. Entonces el desierto no podía ser un lugar así, porque entonces, ¿qué comería el ganado? Era un lugar pues más o menos así, no totalmente verde como esta imagen, pero pues sí había alimento para el ganado. Esta palabra Bamidbar o Midbar también es un lugar de soledad. Y la última palabra que tenemos en el Strong es la palabra yermo, que es, el significado de esta palabra es un lugar inhabitado, totalmente solitario. ¿Sí? Es donde podemos estar solos. El Creador nos lleva y nos aparta para estar solos. Voy a quitar tantito la presentación porque me están apareciendo los comentarios para quitarlos. Bien, continuamos. ¿Qué le están apareciendo? Bien. La palabra Bemidbar en el desierto está compuesta de las letras que tienen en su pantalla. Solo que yo las puse de izquierda a derecha como escribimos y deben de ser al revés, porque las palabras en hebreo se escriben de derecha, o sea, de aquí para acá, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda tenemos que es una... Sí, están bien, Lupita. Empiezas con una resh y una bet. Sí, el detalle es que no me había dado cuenta que se escribieron mal, porque sí se escriben de derecha a izquierda y las tengo al revés. Ok, bueno, es B, Midbar. Las letras que lleva son la Bet, la Mem, la Dalet, otra vez la Bet y la Resh. En el hebreo, las letras tienen también números. Tienen también números. Por ejemplo, la Aleph es el número 1, la Bet es el número 2 y así sucesivamente en el alefato hebreo. Y cuando en las palabras les sacamos el total de los números que tiene, por ejemplo, la palabra en el desierto, pues la Bet tiene el número 2, la Mem el 40, la Dalet el 4, la Bet el 2 y la Resh 200. Y estos números sumados dan 248.
Y estos 248 nos llevan o son un paralelo con los 248 preceptos positivos de la Torah. Los 248 preceptos positivos que el Creador le da a su pueblo en el desierto, en el Midbar, y que es precisamente donde el Creador le entrega la Torah al pueblo, en el monte Sinaí, en el desierto. Y en el desierto el Creador, ¿se acuerdan uno de los significados de la palabra Midbar? Pastorear. En el desierto el Creador nos pastorea. Salmos 23, 1 al 2, un salmo muy hermoso, muy conocido. Muchas personas se lo saben de memoria. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, el Creador nos pastorea en el desierto, aunque como pueblo a veces somos un muchito rebeldes, no un poquito, un mucho rebeldes. ¿Y qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Que desobedeció en el desierto, desobedeció en la tierra prometida. El pueblo de Israel pues fue dividido y luego esparcido. Sin embargo, el Creador nos promete en Jeremías 31:10 lo siguiente. Jeremías 31:10 nos dice el Creador: oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Así que, aunque el Creador nos esparció, aún así, como pastor, Él nos reunirá y nos pastoreará en el desierto. También se dice de nuestro Mesías, más bien lo dijo Él, nuestro Mesías dijo las siguientes palabras. Voy a poner mejor en pantalla. En Juan, capítulo 10, versículos 14, 27 y 30. Versículo 14, nuestro Mesías dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Versículo 11, perdón, me pasé. Yeshua dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y del 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, Yeshua como nuestro pastor nos cuida en el desierto, nos cuida en las tribulaciones, nos cuida en donde nos encontremos. La palabra midbar o bet midbar tiene su raíz en la palabra dabar, que significa hablar o conversar. Y el Creador nos promete en Oseas 2:14, por tanto voy a seducirla y llevarla al desierto y hablarle al corazón. O sea, nuestro Creador, después de habernos esparcido y después de, como dice Ezequiel, vivo yo, declara el Señor, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, y los llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara. El libro que estamos leyendo o que estamos empezando a estudiar, el libro de Números, nos relata desde el segundo año de que el pueblo de Israel salió de Egipto
desde el segundo año. Dice, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. El libro de Números nos va a relatar 38 años del pueblo de Israel estando en Egipto. 38 años en el que el pueblo, después de haber recibido la Torá, tuvo rebeldía, tuvo arrepentimiento algunos de ellos, y pasaron muchas situaciones difíciles. Y esta historia de en el desierto, en el Midbar, es también nuestra historia, amados. Porque también el Creador nos dice que Él nos llevará al desierto de los pueblos. Y las letras que lleva esta palabra dabar, que es hablar, conversar, es la Dalet, la Bet y la Resh. Los números de cada letra suman 206. Y 206 es la cantidad de huesos que tenemos en el cuerpo. Así que en el desierto, el Creador le habla a cada uno de nuestros huesos. Si sumamos los números de 206, el 2 más 6 nos da como resultado 8. Y este número 8 tiene un significado muy bonito que lo vimos en la Parashá Shemini. El 8 nos habla de lo eterno y nos habla también de nuevos comienzos. Yeshua resucitó al octavo día, después del Shabbat. También hay un día muy, muy bonito, una celebración muy bonita en tabernáculos, el Shemini Atzeret, que es el octavo día. Ese Shemini Atzeret nos habla de la eternidad. Así que el número 8 está relacionado con nuevos comienzos, con empezar de nuevo en el desierto, donde el Creador nos entrega su Torah, donde el Creador nos prueba, y aquí en el desierto es donde se va a probar realmente la resistencia de cada uno y quién va a llegar realmente a la eternidad. ¿Quién va así? Ahora sí que en el desierto se va a ver quién es quién. Bien, continuemos. Adonai nos habla en el desierto. Adonai se revela en el desierto. Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Agar y el ángel en Génesis 16, 17 al 14. Génesis 16, 7 al 14. Después de que Agar fue despedida, y que ya no tenía agua para su hijo, nos dice la escritura, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai, y él le contesta, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Entonces, en el desierto, en el Midbar, el ángel de Adonai le habla a Agar. También tenemos el ejemplo de Jacob en Génesis 28, 10 al 17. Génesis 28, 16 al 17. Del 10 al 17, perdón. Jacob salió de Berseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar.
tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban, y el Señor estaba de pie junto a él y le dijo, yo soy Adonai, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente de Jacob? Todo Israel. En su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Adonai también se le reveló a Jacob en el desierto. El otro ejemplo es el ejemplo de Moisés y la zarza en Éxodo 3:4. Y dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Adonai lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, aquí estoy. Y el último ejemplo que puse en pantalla, pero tenemos muchos otros, es el de Elías en Primera de Reyes 19. Elías fue un profeta del Creador. Hermanitos, ¿alguien está rayando la pantalla? Primera de Reyes 19. Once al 13. Y dice así. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y tenemos muchos otros ejemplos de las veces que el Creador se ha revelado o se revela en el Midbar, en el desierto. Tenemos, ¿alguien se puede acordar de algún otro ejemplo? ¿Pueden abrir sus micrófonos, amados? ¿Qué otro ejemplo tenemos de lugares en los que de las veces que el Creador se revela o se ha revelado en el desierto? La hermanita. Amén. ¿Quién, perdón? En Josué, hermanita. No le entendí, hermanita, perdón. Con Josué. Josué. Amén. ¿Quién más, hermanos? Shalom, shalom con Rebeca. Amén. ¿Alguien se acuerda de alguien más que haya sido, que Adonai se le haya revelado en el desierto o que haya ido al desierto, al Midbar? ¿Mande? Con Agar también. Agar, sí, es el ejemplo que tenemos en pantalla. Gracias, hermano. En la salsa ardiente, Moisés también. Sí, sí. ¿Alguien más? Además de los ejemplos, Pablo. Exactamente. Pablo también, después de que recibe la visión, se va 3 años. ¿Quién, perdón, hermano Israel? El Mesías. Nuestro Mesías también se fue 40 días y 40 noches al desierto. Entonces vemos que en el desierto nuestro Creador se revela a nosotros. Se revela a nosotros en medio de la prueba. En medio de la prueba. Vamos a continuar. También en esta porción tenemos que el Creador ordena un censo.
Y mientras estaba estudiando esta porción, yo me preguntaba, pero el Creador, hay una porción en la que se habla de que Dios, de que nuestro Creador, Yahvé, Adonai, la vez que se enojó con David, ¿recuerdan? Porque hizo un censo. Sin embargo, meditando en ello y escuchando a otros siervos hablar acerca de este tema, nos damos cuenta que a David el Creador no le ordenó hacer un censo. Sin embargo, en estas veces que el Creador ordena censos, por ejemplo, en este pasaje, que en este pasaje es la cuarta vez, en esta vez Él lo ordena. Él ordena. Y Él dice así en Números 1, del 1 al 3. Adonai habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. En esta ocasión el Creador ordena realizar el censo. Y esta, como ya les mencioné, es la cuarta vez que los israelitas serán contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto. Después de que José mandó traer a su papá y de que se revelara a su papá, a Jacob, de que se le fuera revelado a Jacob más bien que José estaba con vida y estaba en Egipto y era el segundo al mando en todo Egipto. Y nos dice la escritura que fueron 70 los que subieron a Egipto, porque José estaba en Egipto. La segunda vez que fueron contados fue cuando salieron a Egipto, cuando se dice la escritura que eran 600 hombres, más las mujeres, más los niños, más los ancianos y más todo el ganado, en Éxodo 12:37. La tercera vez que fue el pueblo contado fue un poco antes de la construcción del tabernáculo, en Éxodo 30, 11 al 16. Es donde el Creador ordena también realizar un censo. ¿Sí? Entonces, un censo o el censo no se debe de realizar nada más porque sí, nada más porque se nos ocurra, a ver, vamos a ver cuántos somos. El censo se tiene que realizar por orden del Creador. Es por esa fue pues la razón o una de las razones por las cuales en el acontecimiento de David, porque no se le ordenó realizar un censo. Y bien, Números 17. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. En este pasaje, en este acontecimiento, tenemos que se escogen varones, se escogen líderes por cada tribu. El Creador pone líderes por cada tribu y les ordena contar a todo el pueblo de Israel, a todos los de 20 años para arriba, los que podían salir a la guerra. Y tenemos aquí en sus pantallas la cantidad de todos los que fueron contados. De Rubén, 46,500, de Simeón, 59,300, de Gad, 45,650, de Judá, 79,600, perdón, 74,600, de Isaacar, 54,400,
De Zabulón, 57,400, de Efraín, 40,500, de Manasés, 32,200, de Benjamín, 35,400, de Dan, 62,700, de Aser, 41,500, de Neftalí, 53,400, y en total, todas las personas de 20 años arriba fueron 603,550. Eso sin contar, repito, las mujeres, los ancianos, los niños. Y también algo que debemos de notar es que en esta lista no se encuentran los levitas. No se encuentran los levitas porque los levitas iban a estar dedicados totalmente al servicio en el tabernáculo. Si se dan cuenta, la tribu de José, como tal, no aparece el nombre de José. ¿Por qué? Porque recuerden en el pasaje de Génesis, en donde Jacob bendice a los dos hijos de José y él ordena que ellos iban a ser contados como tribus. Por lo tanto, al no estar la tribu de Leví, o al no ser contado en esta lista, se cuenta a Efraín y a Manasés por separado. O sea, la tribu de José, digamos lo que se divide. Se divide. Y los levitas no fueron contados también, porque como iban a estar, en un principio el creador quería que los que se encargaran del tabernáculo o los que estuvieran al servicio totalmente de él fueran los primogénitos que fueran naciendo, a causa de que él ordenó la muerte, o más bien el ángel del creador mató a todos los primogénitos de Egipto. Y por esa razón él iba a demandar todos los primogénitos del pueblo de Israel. Sin embargo, por el pecado con el becerro de oro, perdieron ese derecho. Y como los levitas fueron los únicos, en Éxodo 32:26, que decidieron estar del lado del Creador en lugar de la idolatría, por esa razón se quedaron encargados o se quedaron como sustitución de los primogénitos para quedarse a cargo del servicio del tabernáculo. Éxodo 32:26. Dice así: se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Adonai venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y por esta causa los hijos de Leví pues no fueron contados entre todo el pueblo. Amén. Ahora tenemos la distribución del campamento. O sea, el pueblo de Israel no salió nada más a la deriva. El pueblo de Israel, el Creador les ordenó tener un orden, valga la redundancia. Números 2:1 dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Por lo tanto, en el campamento de Israel hubo una organización. No se iban a acomodar como ellos quisieran, sino hubo una organización. Y es lo mismo que debe de acontecer con nosotros, con los israelitas o la descendencia de Abraham, como nos lo dice Gálatas, que somos linaje de Abraham por la fe en el Mesías. Nosotros también debemos de estar organizados. Primera de Corintios 12 dice así: Primera de Corintios 12, 27 al 28. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente
un miembro de él. Y en la eclesía o en la congregación, Adonai ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces, en la congregación del pueblo de Dios debe de haber también un orden. Nuestra identidad también tiene que estar bien marcada y debemos de tenerla bien clara, que nosotros, como creyentes en Yeshua, nuestra identidad nos la dio Yeshua. Primera de Juan 12 al 13 dice así. Perdón, Juan 1, 12 y 13 dice así. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Así que nosotros como pueblo de Dios, nuestra identidad nos la da Yeshua. Y en Gálatas 3 dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces descendencia de Abraham y herederos según la promesa somos. Por lo tanto, nadie nos puede menospreciar de que no seamos parte del pueblo, porque nuestra identidad nos la dio Yeshua. Por la fe en él, somos descendencia de Abraham. Amén. Y el pueblo de Israel también tenía una ubicación designada, y así también nosotros que estamos ubicados cada uno en nuestra congregación. Pero también vemos que la ubicación que tuvo el pueblo de Dios, ustedes saben que dice la escritura que todo lo que es en la tierra es porque ya es en el cielo. Se dice en la escritura, y ahorita voy a darles el pasaje, unas diapositivas más adelante, en donde dice la escritura que a Moisés se le mostró un ejemplo, se le mostró cómo hacer el tabernáculo. ¿Y eso por qué? Porque en el cielo está todo ordenado como el Creador le agrada, y así tenía que hacer en la tierra. Apocalipsis 4, 2 al 6 nos muestra o nos abre un poco la cortina, Apocalipsis 4, 2 al 6, de cómo es en el cielo, de cómo es en el trono celestial. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Tomen en cuenta este versículo porque ahorita se van a sorprender más adelante en las diapositivas. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Entonces, así como es en el cielo, así es en la tierra.
Así se le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y distribuir a su pueblo. Nos dice el versículo, el pasaje, que cada uno fue colocado junto a su bandera. Y en el Talmud nos dice cómo eran las banderas de cada tribu. La tribu de Judá era de color azul celeste con la figura de un león. De Rubén era rojo con una flor de mandrágora, parecido a un hombre. O sea, las mandrágoras, ¿se acuerdan del pasaje de Lea y de Raquel. de Raquel, Raquel. perdón, y de Raquel, en donde uno de los hijos de Lea le trae una mandrágora y Raquel pues se la compra, porque estas son plantas que tienen semejanza o parecido a un hombre, a la figura de un hombre. La bandera de Yisahar era de color negro con el sol y la luna, de Simeón verde con una ciudad, Shechem, de Zebulún color blanco con una nave, de Gad hilos blancos y negros con una tropa de soldados, de Efraín negro con un novillo, Yehoshua, de Dan un ópalo con una serpiente, de Manasés negro con un buey, de Asher color de perla con un olivo, de Benjamín colores de todas las demás tribus con un lobo encima, y de Neftalí color vino diluido con un ciervo. Y la bandera de la tribu de Leví estaba hecha de 3 colores, blanco, negro y rojo, y tenía el pectoral del juicio bordado encima. Todas estas piedras, la escritura nos dice que representaban a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y bien, de esta manera se ordenó la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo. Y estaban alrededor 3 tribus al este u oriente, que es del lado de que sale el sol, 3 tribus al oeste o el poniente, que es en donde se oculta el sol, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. En el este, la tribu de Judá era ahora sí que el jefe de las otras 2, Judá. Y la tribu de Judá, ¿cuál es su bandera? De un león. En el oeste, Efraín es el que iba a estar de jefe de las otras 3 tribus. Y la tribu de Efraín, ¿cuál es su bandera? Un novillo. La tribu del norte, Dan, iba a estar a la cabeza de las otras 3 tribus, o sea, iba a ser el jefe de las 3 tribus. Y la tribu de Dan, su bandera es una serpiente. De las otras 3 tribus, Rubén iba a ser el que iba a estar a cargo como jefe de las otras 3 tribus, y su bandera es una flor de mandrágora que tiene figura de un hombre. Por lo tanto, si nos regresamos al pasaje de Apocalipsis, tenemos que están representadas las tribus de Israel alrededor del trono de Dios. Las tribus de Israel están representadas en el trono de Dios. Y este pasaje no solamente está en Apocalipsis, también está, si no me equivoco, es en Ezequiel. Voy a ver si aquí tengo en la diapositiva. No lo anoté, pero ahorita lo encontramos. Hebreos 8 es el pasaje que les hablaba de que Moisés tuvo la visión de lo que iba a ser. Hebreos 8:5 dice así. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice
Dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces Moisés no hizo las cosas nada más porque se le ocurrieron. Moisés lo hizo porque se le mostró cómo iba a ser. En el capítulo 9, versículo 24, dice así. Porque Cristo, el Mesías, no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces, el tabernáculo en el desierto, aquí tenemos el tabernáculo, con las tribus, primeramente con la tribu de Leví. ¿Se acuerdan qué dice Apocalipsis? Perdón, ¿es aquí? ¿Qué dice Apocalipsis que hay? Alrededor del trono, ancianos sentados con ropas blancas. La tribu de Leví era la encargada del tabernáculo y también y de toda la administración, la administración del tabernáculo de reunión. Por lo tanto, a Moisés se le muestra cómo tenía que hacer el tabernáculo y cómo tenía que poner a todas las tribus alrededor del campamento. Bien, Yeshua, nuestro Mesías, en esta porción. El pasaje que leímos anteriormente dice que iban a ser contados, aquí está, por sus cabezas. Cuando se ordena el censo, nos dice el pasaje que los iban a contar por sus cabezas. Ok, en esta versión no lo dice, aquí dice uno por uno, pero hay otra versión que esto significa por sus cabezas. A ver si la Reina Valera lo dice. Sí, aquí está. Todos los varones por sus cabezas. Es el números 1, 2. Números 1, 2. Dice por sus cabezas. Entonces, la palabra cabezas es la palabra en hebreo legulgelotam. Legulgelotam, que significa cabeza, cabezas, calavera, un cráneo, encuesta de personas. Entonces, cuando ellos fueron contados por sus cabezas, estaban también cuando nuestro Mesías fue crucificado en el Gólgota, esta palabra de por sus cabezas está relacionada con Gólgota, el lugar en donde nuestro Mesías fue crucificado. Por lo tanto, estaban una representación del sacrificio de nuestro Mesías. También Yeshua, si vemos la ubicación de cómo estaban las tribus de Israel. ¿Cuál es la tribu? Ok. En la otra imagen, de este lado está donde sale el sol. Pero esta imagen es una imagen. En la parte de abajo tenemos a Judá, que es por donde sale el sol. Y arriba tenemos a Efraín, que es por donde se oculta el sol. Yeshua, nuestro Mesías, nos dice la escritura en Malaquías 4:2, que nos nacerá el sol de justicia.
Malaquías. Malaquías 4:2 nos dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Y nuestro Mesías, y ese sol de justicia es nuestro Mesías que viene de la tribu de Judá. Y Judá también estaba del lado de la puerta del tabernáculo. ¿Y qué dijo nuestro Mesías? Yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. También tenemos en la historia de este pasaje, de esta porción, que quien estaba encargado de partir primero, en el capítulo 2, está indicado quién era el que partía primero. Es Judá el que parte primero, Números 2:9. Y Yeshua es quien va delante de su pueblo. También nos dice la profecía que nuestro Mesías entrará por el oriente. El oriente es el este, por donde sale el sol. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que estará frente a Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Él entra por el oriente. También nos dice la escritura que todos los que servían en el tabernáculo lo hacían a la edad de 30 años. Esto está en Números 4:23. Y también tenemos que Yeshua fue primogénito. Fue el primogénito de Miriam, de María. Y esto está en Mateo 1. En Mateo 1:25. Así que, como dijo nuestro Mesías, si conocieras a Moisés, me conocerías a mí, porque de mí habló él. Y nuestro Mesías está por todos lados en la Torá. Por todos lados en la Torá está nuestro Mesías. Dice Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel estaba siempre a la expectación del tabernáculo. Todos alrededor y el tabernáculo en el centro. Yeshua dijo que cuando estaba con la samaritana, que él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que tengamos puesta nuestra mirada ahora que estamos cruzando este desierto. Nuestra mirada siempre puesta en él. Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. El Padre prometió llevar a Israel al desierto, a nosotros, que estamos entre las naciones, pero también en este desierto vamos a ser sustentados, vamos a ser pastoreados, porque nuestro pastor Yeshua prometió cuidarnos, enseñarnos su Torah para ser pastoreados con los verdes pastos. Aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos pasando por tribulación, por angustia, en este desierto, en este midbar,
Vamos a ser sustentados. Apocalipsis 7:13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Adonai mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Adonai y les sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, y manantiales de aguas de vida, y Adonai enjugará toda lágrima de sus ojos. Vamos a pasar por el desierto, y en el desierto se va a ver quién de veras adora al Padre en espíritu y en verdad. En el desierto es donde se va a ver quién es verdadero, verdadero hijo, verdadero siervo, y quién de verdad va a estar en ese día con vestiduras blancas. ¿Quién va a entrar a la tierra prometida? ¿Quién va a estar siendo pastoreado, pero ya no en el desierto, sino en el lugar prometido por el Creador, siendo guiado a manantiales de aguas de vida, y donde el Creador enjugará nuestros ojos? Aunque pasemos por el desierto, el Midbar, es temporal, y un día vamos a estar siendo consolados por nuestro Creador. Amén. Y hasta aquí la parashá 34 de Midbar. Muchas gracias, hermano. Aleluya.